presenta Claro. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a hablar de la industria del libro y este diálogo vamos a tenerlo con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y Diego Fischer, que es periodista y escritor. En el espacio Boletín Laboral vamos a conversar con el doctor Ignacio López Viana sobre acoso sexual en el ámbito laboral. Bien, como lo anunciábamos, vamos a hablar de lo que es la industria del libro en Uruguay, desde lo que es el autor hasta el momento final, que es cuando aquellos lectores buscan la compra de ese texto que seguramente lo va a llevar a varios mundos. Y estamos, qué mejor que para hablar de esto, con Álvaro Rizzo, que es el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Bienvenido, Álvaro. Y estamos con Diego Fischer, que es periodista, escritor, guionista, columnista del diario El País de Uruguay, dirige y conduce el periodístico televisivo Los Notables. Diego, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Un gusto tenerlo a los dos. Y bueno, la idea es hacer una puesta a punto, ¿no? Bueno, acá me verán con varios títulos de Diego Fischer. Bueno, a mí me aplauden, Serás mía o de nadie, acá tengo Que tupé, Secretos de un jardín. Bueno, tengo yo todos los títulos de Diego en mi casa. Él no lo sabe, pero soy su fan. No le digan nada. Bueno, y allí hablar con Álvaro, que ya es, ¿cuántos años como presidente de la Cámara? Ya perdí la cuenta. Es mi quinto periodo. Quinto periodo, está perfecto. Y además de una librería emblemática en Uruguay. ¿Cuántos años Rizzo y Linardi? 80 años. 80. Linardi Rizzo tiene 80 años. Se fundó como el mismo año que la Cámara del Libro. Las dos son del año 44. La librería comenzó con el nombre de Librería Salamanca. Ese fue su primer nombre. Y al tiempo Linardi y mi padre Rizzo se asociaron y con el paso de los años pasó a llamarse Linardi Rizzo, como se conoce al día de hoy. Fundada en el año 44, igual que la Cámara del Libro. Bueno, qué placer tenerlos acá. Álvaro, en ese sentido, bueno, ¿cómo viene lo que es el mercado, ¿no? De lo que es las librerías, las ventas, la comercialización? ¿Eso, digamos, se mide y tiene algún impacto? Sí, va a haber una encuesta satélite que el Ministerio de Educación y Cultura va a empezar a preparar con ayuda del Instituto Nacional de Estadística. De todas formas, nosotros más o menos tenemos nuestros números. En Uruguay es un país que publica mucho. Publica mucho, eso tiene su parte buena y su parte no tan buena. Tenemos muchos libros para elegir. El año pasado, en el 2023, según los datos de ISBN, que lleva Biblioteca Nacional, se publicaron 2.800 títulos diferentes. De los cuales, bueno, por supuesto, de los de Diego se hacen muchos, de otros se hacen pocos, es desparejo, pero calculamos que en Uruguay se venden por año unos 4 millones de libros. Lo cual para este mercado indudablemente es un montón. ¿Cómo está la industria? Bueno, tendríamos que, la industria editorial, pensarlo en relación a qué o a cuándo, ¿no? Si lo pensamos en términos de plazos cortos, el menú de opciones que tiene el entretenimiento, la lectura, el ocio, es cada vez mayor, y eso hace que el libro tenga que repartir las preferencias del público entre el streaming, la televisión, la radio, el teatro, el cine, y los propios dispositivos de lectura, que antes el libro estaba solo, ¿no? Pero bueno, como nos gusta decir, el libro ha demostrado ser un corredor de fondo, que aguanta, que ya lleva 5 siglos el invento, desde Gutenberg hasta nuestros días, y que yo entiendo que goza de buena salud. ¿Podría estar mejor? Sí, todos deseamos que esté mejor, pero se subsiste, se mantiene y tiene un buen público en el Uruguay, un público fiel, un público lector. Bien. Bueno, y allí, Diego, ¿no? Tengo el dato que es el autor más leído en Uruguay. Seguramente usted no me lo va a querer reconocer, pero seguramente que Álvaro sí me va a sentar así con la cabeza. No lo pongas en compromiso. Diego, allí, bueno, en lo que tiene que ver con la experiencia desde el autor, ¿no? De la producción de libros, ¿no? Allí, un poco cómo observa, ¿no? El apetito por producir
en Uruguay? ¿Cómo lo observa usted desde el punto de vista de autor y también desde el punto de vista bueno, seguramente lector, ¿no? De ver lo que pasa en el mercado. Yo me considero un privilegiado porque hace ya casi 20 años un día dije que de esto iba a vivir. Y estamos en Uruguay, y Álvaro lo puede refrendar. El techo en Uruguay es muy bajo porque hay una población que es acotada. Entonces fue una tarea titánica, un desafío muy grande, pero lo pude concretar, ¿no? Detrás hay 30 años de trabajo. No es que de un día para otro comencé a escribir y a publicar y esos libros fueron los más vendidos a nivel del mercado. Pero bueno, fue todo un proceso, para mí un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento, y tener muy claro cuál era el objetivo y cuál era la meta. Y descubrí luego, a medida que fui publicando, que bueno, hubo un público creciente y muy numeroso que le gusta mi obra, que es muy fiel y bueno, que me ha venido siguiendo a lo largo de estas ya 3 décadas. Y bueno, y el desafío y la presión también de cada año. Yo tengo un contrato con la Editorial Planeta que a mí me exige cada fin de año o lo que se llama una novedad. Y bueno, eso implica también, así como hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas en una oficina, en una fábrica, o dando clases, o conduciendo programas de televisión, bueno, yo empleo ese tiempo en estudiar, investigar y en escribir. Y el resultado es favorable, ha resultado ser personalmente muy satisfactorio en lo personal. Y sobre todo, uno no escribe ni publica con el objetivo de vender, ¿no? Solamente, sino de no defraudar a ese público que es tan fiel y muy exigente también, ¿no? Porque no son siempre aplausos, también hay críticas y bienvenidas sean cuando esas críticas vienen formuladas de buena fe, ¿no? En este momento a mi Planeta, Editorial Planeta, me ha posibilitado ya hace unos 3, 4 años ampliar mi horizonte porque mi obra empieza a estar disponible en Argentina, en México, en Colombia y también en España. Bien, eso es muy interesante desde el punto de vista del autor, ¿no? Salir de fronteras, ¿no? Y allí esta pregunta para los dos, ¿no? ¿Cómo observan lo que es la producción nacional por fuera, ¿no? de fronteras, la posibilidad de escalar, ¿no? Mercados allí? Álvaro, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo lo ve usted, ¿no? De que los libros uruguayos trasciendan. Es complicado. Ajá. No es fácil, Diego como autor seguro lo puede decir. Yo creo que ahí en algún momento quedó una laguna generacional que me parece que se está empezando a completar de alguna manera, pero ahí, digamos, cuando terminaron la producción Benedetti y Galeano, sobre todo, ¿no? Que son Onetti, ¿no? Y Onetti, cuando terminaron, claro, Onetti también, cuando esa producción terminó, se produjo una laguna que hay una generación que viene después, en la que se encuentra Diego, por supuesto, que está empujando para llenar ese hueco que quedó en autores que a mí me sorprendía. Iba a una librería en Ciudad de México y entraba así, Galeano allí en primer lugar, Benedetti al lado, Onetti. Aparece algo de Cristina Peri Rossi, de Ida Vitale, eso, digamos, empujado por los premios Cervantes, ¿no? Claro. Que le dan indudablemente un prestigio a quien lo gana y le dan una visibilidad. Pero es un tema bien complicado el de salir al exterior. Creo que ahí las editoriales como Planeta, las multinacionales, tienen una posibilidad mayor que otras editoriales por el hecho de tener filiales en todo el mundo, ¿no? Claro. Pero hay que saber llegar con temas universales, porque de repente llegar a un lector en Argentina, en México o en España, que son
o Colombia, puedo agregar también, sí, que son las potencias editoriales de habla hispana, necesitas de repente temas que sean universales, que sean de comprensión de otros lectores. Y no es fácil porque, como yo te decía recién, si solo Uruguay produce 2.800 títulos, imagínate lo que produce Colombia, Argentina, España. Argentina mismo, claro. Bueno, España ni hablar. Y entonces, emerger, levantar, salir, que vean tu cabecita allí entre la enorme cantidad de oferta, no es una tarea fácil. También, Álvaro, ahí hay un papel que tú mencionabas de las editoriales, de los editores de las editoriales. Claro. ¿No? Que es clave. Claro. A ver allí, ¿por qué? Claro, porque si tú tenés un buen editor que va a saber ofrecer y vender a su colega de la misma empresa tu obra, seguramente tengas un camino allanado. Si no existe esa voluntad o ese buen editor, va a ser imposible que sí, pueda totalmente. publicar. Vamos a hablar en el próximo bloque de cómo es el proceso, ¿no? De crear un libro, de decir, bueno, quiero hacer un libro, cómo es el camino, ¿no? Después cómo está también el mercado de lo que es editoriales, distribución, que en definitiva conforman el todo, ¿no? Y también el trabajo que derrama todo esto, así que vamos a hablar en el próximo bloque de empresarios de acá. El diálogo es con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y con el escritor Diego Fischer. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias, Tatiana, es un placer volver a estar junto a vos y todos los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre el acoso sexual en el trabajo. El acoso sexual está regulado en la Ley 18.561 y su decreto reglamentario. La realidad evidencia que las denuncias son cada vez más frecuentes en el ámbito laboral. En el año 2023, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibió 566 denuncias, tanto por acoso como por acoso sexual y acoso moral laboral, siendo dicha cifra o representando básicamente un 41% más que el año 2019, es decir, el año prepandemia. La norma define expresamente al acoso sexual, pudiéndose identificar algunos elementos centrales. Primero, es un comportamiento de naturaleza sexual. Segundo, es realizado por persona de igual o distinto sexo. Tercero, y no menos importante, ese comportamiento es no deseado por la persona a la cual va recibido. Y cuarto, también muy, muy importante, ese rechazo le debe de producir a la persona un perjuicio en su situación laboral o amenazar con crear un ambiente de trabajo hostil, intimidatorio o humillante. El acoso sexual, para su configuración, no requiere contacto físico. En general, además, la conducta del victimario es sistemática, reiterada, prolongada en el tiempo, aunque un solo acto, por su gravedad, puede igualmente ser considerado acoso sexual. La norma impone diversas obligaciones a los empleadores, tanto en el ámbito privado como en el sector público, para prevenir, desalentar y sancionar las conductas de acoso sexual. La obligación fundamental es la confección de un protocolo de actuación en la materia, sin perjuicio de otras acciones, como por ejemplo implementar medidas de sensibilización, cursos o charlas de capacitación, incluir cláusulas sobre la materia en los contratos de trabajo, confeccionar códigos de conducta, proteger y brindar contención a las víctimas. No debe perderse de vista tampoco que el trabajador víctima de acoso sexual puede incluso reclamar una indemnización por despido bastante superior a la normal. Finalmente, algunos datos a tener en cuenta. El acoso sexual es padecido en su gran mayoría por mujeres bajo la modalidad vertical descendente, esto es, desde el superior hacia el subordinado. Habitualmente, además, el victimario reincide en su conducta y las personas que son víctimas de acoso, en general, rinden menos, están más propensas a accidentes de trabajo, se enferman o incluso terminan fuera de la empresa. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con otros temas de interés. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay,
la solución del outsourcing. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Adoptando el plan inteligente de UTE, podés acceder a la energía eléctrica a un precio más económico, durante 20 horas al día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados. Ingresá al simulador en ute.com.uy. UTE, transformando con energía nuestro país. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y Diego Fischer, que es escritor. Y estamos hablando de lo que hace, ¿no?, el mundo del libro en Uruguay. Y allí, Diego, por ejemplo, para quien no conoce y es bueno repasarlo, ¿cómo es el proceso, no? Cuando dice, bueno, quiero escribir un libro. Trabajar. Bien, pero ¿cómo? Es que no hay misterio. No. Es trabajar. Claro. Yo decía en el bloque anterior, 8 o 10 horas, en estos días que yo estoy redondeando lo que va a ser la novedad de fin de año mía, pero no te puedo hablar de ella. No puedo decir nada. No me lo permite la editorial. Bien. Y bueno, no son 8 horas, son 12, y a veces llegan a ser hasta que el cuerpo aguante. No hay misterios, no hay musas que bajan del Parnaso. No, eso son todas cosas. Una vez una persona joven, no demasiado joven, se acercó y me dijo, bueno, estoy muy triste porque cerraron el café donde yo pensaba instalarme para escribir. Y le digo, yo toda mi vida escribí en mi casa, en un escritorio que tengo, con generosa luz, con muchos libros, curiosamente con generosa luz, pero escribo de noche. No se necesitan lugares, no hay que irse a la montaña o a la playa o a lugares paradisíacos para inspirarse. No. Es trabajo, método, ser perseverante, y ahí está el secreto. Y así, por ejemplo, mi pregunta iba más de repente hacia, por ejemplo, elijo un tema y digo, voy a escribir un libro sobre esto, hago un primer boceto, lo llevo a la editorial, si me lo aprueban ya es como para publicar. Bueno, ahí es muy variable. Yo puedo hablar de mi experiencia. A ver. Yo de aquí, y ojalá tenga salud y lucidez, tengo una lista de 10, 12 temas que quiero encarar y que algún día quizás... o sin quizás sean libros. Lo voy conversando, por supuesto, con mi editorial, pero y a esta altura, como todos mis libros son en base a investigaciones periodísticas, siempre hago la puntualización, yo no soy historiador. Bueno, a medida que voy haciendo una investigación me surgen elementos o historias que aparecen. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando yo estaba preparando, a mí me aplauden, la biografía de China Zorrilla, para la que nunca entrevisté a China Zorrilla, sino que fui por el camino quizás más difícil, buscar a esa persona a través de documentos, testimonios, etcétera. Y en el Archivo General de la Nación, donde me ven entrar y dice, ahí viene el plomo, porque soy parte del inventario a esta altura, o más o menos, me encontré con 2 cartas de Elvira Reyes. Y eso, 3 años más tarde, fue otro libro, El Sentir de las Violetas. Elvira Reyes, El amor eterno de Julio Herrera y Oves, ¿no? Esa historia de amor que duró 50 años, un noviazgo que duró 50 años. Entonces, cuando uno está en esa vorágine o en ese proceso de investigación, se encuentra con cosas que va o tomando nota, o fotocopiando, o bueno, hoy en día escaneando, porque un celular te permite hasta eso, hoy en día la tecnología, bien usada, bien empleada, y eso va armando, bueno, una lista que, cumplidas las etapas, se van transformando en libros. Para quien de repente está del otro lado y tiene ganas de escribir, lo primero que tiene que tener es una idea, pero a la hora de presentarlo a la editorial, es muy tiene difícil. Que tocar puertas, ¿no? Uno tiene que sentirse muy
y supongo que compartirás esto conmigo, un privilegiado en muchos aspectos. Primero en tener una editorial. Claro. Sí, claro. ¿Ah? Porque hacia las editoriales y a ti mismo, a Linardi Rizzo, le llegarán decenas de manuscritos todos los años o mensualmente, ¿no? Entonces, y yo no sé si hay tiempo, si los editores tienen tiempo de leer todo ese material. No tienen. Entonces, el que tenga y bueno, para llegar a una editorial hay que tener una trayectoria, un proceso. Son excepcionalísimos los casos de quien lleva un manuscrito y de entrada y se lo publican y ese libro luego es un suceso, ¿no? Sí. ¿Tú recordás algún ejemplo concreto? Sin un nombre atrás, no, es realmente muy difícil. Por ejemplo, un nombre puede ser un periodista, Claro, digo, una ¿no? trayectoria. Un Sí, actor, una trayectoria. ahí va. Trayectoria Bien. medianamente Sí, conocida. sí, Bien. sí. Alguien conocido tiene muchas facilidades. Bien. Por ejemplo, un periodista de televisión que hace una investigación, hablábamos del libro de Nelson Fernández, El sillón presidencial, que ha salido en estos días. Le mandamos un beso a Nelson, mi padrino periodístico. Por eso, pero estamos hablando de un periodista con una trayectoria que tiene años de medios, entonces le resulta bastante simple, digamos. Tiene que trabajar como loco, eso es otra cosa. El trabajo de él, no estoy hablando del trabajo, sino en la facilidad que tiene para presentar el libro y que la editorial en general se lo acepte. Por eso es que existe, y en una proporción bastante alta, la autoedición. Uruguay tiene mucha autoedición. La autoedición en general son aquellos autores que presentaron su libro a una editorial y la editorial en general no le dio corte. Es decir, es la verdad, la editorial tiene 500 manuscritos y va contestando dentro de lo que puede, porque fíjate que yo te decía recién, 2.800 títulos se publicaron el año pasado en Uruguay. Pero ¿cuántos no se publicaron? Claro. Que quedaron dentro de un cajón. Porque acá se produce mucho, es un país muy creativo. La demografía aquí es escasa, pero la creación es infernalmente grande. Entonces, toda esa gente que de repente queda en el camino y la editorial no le dio corte, muchas veces termina en la autoedición, que es un sistema válido también. Claro. Y que ahí eso le da una visibilidad que ahí sí puede engancharse con una editorial, Exacto. ¿no? Claro. Porque ya pasó como un proceso de selección Exacto. natural, ¿no? Sí. Y también hay muchos premios a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, de las intendencias. Entonces a mí cuando me preguntan cómo hacer, bueno, el tema de la autoedición, por supuesto, pero si no pueden financiar una edición, me viene un ejemplo ahora, una lástima que no traje el libro. Hay un joven, Guzmán Garrido, de estudiante de agronomía, tiene tan solo 20 años, acaba de publicar, porque va por su quinta autoedición, de un libro interesantísimo sobre la tapera de Oribe. No solo lo escribió, no solo lo fotografió y lo documentó, sino que también lo diagramó, hizo todo el proceso él mismo. Un esfuerzo, un mérito con 20 años. Seguramente en algún momento alguna editorial de estas grandes, va a poner el ojo en él, claro, porque es un estupendo trabajo para una persona absolutamente autodidacta, porque además estudia agronomía. Ayer justamente estuve en mi casa a llevarme un ejemplar y hace todo, desde la creación y la producción del libro hasta la venta. Claro. Entonces, absolutamente encomiable y para apoyar, ¿no? Entonces, mucha gente a veces cree que determinados autores han llegado a un lugar de conocimiento y de llegada al público por arte de magia, pero no es así. ¿Cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado? Sí. ¿No? Hay un detallecito que me gustaría agregar, que también hay un trabajo muy importante de las editoriales pequeñas. Es decir, porque hablamos de las grandes, que son muy importantes, por supuesto, porque hacen esa difusión masiva, son los que sacan en general los autores al exterior. Pero la bibliodiversidad, esa cosa esa
palabra que a nosotros nos gusta poner arriba de la mesa, la variedad del mundo del libro, la variedad de la cadena del libro, con editoriales pequeñas, con editoriales medianas. Ellas son muchas veces las que promueven a estos autores jóvenes. Ellas son muchas veces las que arriesgan con nombres desconocidos. Pasó el año pasado. Tamara Silva es una chica de 23 años que publicó un libro con la editorial que se llama Desastres Naturales, un libro de cuentos, que ganó todos los premios que había ahí en la vuelta. Ganó el Bartolomé Hidalgo en Revelación, ganó el Bartolomé Hidalgo en Narrativa, como mejor libro de narrativa del año. Y bueno, y esa ópera prima era su primer libro con 23 años. Esa ópera prima, de repente, las grandes editoriales no la veían, ella no tenía su trayectoria, pero las trayectorias se construyen. Y ella desde ahí creo que va a construir una carrera súper interesante, como para poner un ejemplo. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas, vamos a hablar de lo que hace a la cadena, ¿no? De también cómo están el trabajo de las editoriales, ¿no? Las librerías y demás. El diálogo es con Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y Diego Fischer, que es escritor, bueno, es periodista, no es historiador, ya lo aclaró, pero es un referente de lo que es la literatura uruguaya. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. La Reserva Natural Salus renovó su propuesta para seguir conectando con la naturaleza. Esta nueva experiencia se presentó en un evento especial que contó con la presencia del ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el intendente de La Valleja, Mario García, y la gerente de Marca País, Larisa Perdomo. Los visitantes ya pueden disfrutar de nuevos senderos para toda la familia, áreas de juegos accesibles y un microcine para aprender sobre la biodiversidad. Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ya se le notan los años. Sí, está viejito. Está viejo. ¿Cuántos años tiene ya? Añares. Desde que nos vinimos a vivir juntos, ¿te acordás? Es verdad. Sí, es que no teníamos a los nenes, todavía no habían nacido. Sabemos que en cualquier momento... Es inevitable, ¿no? Cuando ya no esté, se va a notar. Nos va a dejar un espacio vacío. Bueno, ya cumplió una etapa.
Por favor. ¿Sabes qué? Yo no sé si quiero tener otro. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y olvídate del escurridor. Usar la lavavajilla con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les recuerdo que pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Tab S9. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más en shop.samsung.com/uy. Estamos hablando de la industria del libro y tenemos aquí en estudios a Álvaro Rizzo, que es presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y también a Diego Fischer, que es escritor, y estamos hablando de todo lo que hace, ¿no?, a la cadena de la producción del libro en Uruguay, al mercado y demás. Allí, ¿cómo está presente, ¿no?, en lo que es el mercado, las editoriales, ¿no? Allí, ¿qué se puede decir? Bueno, las editoriales son la base del negocio, ¿no? Son los arquitectos, los que construyen. Yo creo que no hay una sola fórmula para hacer una editorial. A mí, digamos, yo soy librero, pero también somos editores, y como editor, a mí lo que más me divierte, porque esa es la palabra, lo hago por diversión, más que por negocio, porque mi negocio es la librería. Pero lo que más me divierte es cuando se me da la oportunidad de construir un libro, es decir, de proponer un libro. A ver, no sé, hace falta un libro sobre Juan Manuel Blanes, que en realidad hace falta. Entonces, a partir de una idea, construir un libro, ser el productor del libro, esa faceta de editor es la que a mí en realidad más me interesa. Pero los libros entran por varios lados. En la mayoría de los casos entran porque viene el autor y te lo entrega. Te dice, tengo este libro, hice una biografía sobre Blanes, para poner de vuelta el mismo ejemplo, ¿querés publicarlo, no querés publicarlo? Bueno, y ahí empieza a interactuar el trabajo entre el autor y el editor, con correcciones, con diferentes anotaciones que el editor a veces propone, a veces las logra, a veces no las logra, depende del autor. Hay un trabajo muy importante que hacen las editoriales, que es mejorar el producto. Y es un buen editor, es clave para libros saludables, para libros que estén bien hechos. Un buen editor se nota, ¿sabes qué? Se nota bastante fácilmente cuando un libro tiene un buen editor atrás, por lo menos yo lo noto, cuando tiene un buen editor atrás, alguien que aconsejó, alguien que estuvo arriba de la construcción de ese libro, así sea en la parte gráfica, así sea en la corrección, así sean los detalles que tú quieras, que te interesen de un libro, ¿no? A mí, por mi profesión me interesan todos, pero creo que el editor hace un papel clave como productor de cultura en la industria editorial. Allí, Diego, ¿cómo observa el apetito de los uruguayos por la lectura? Bueno, obviamente mencionaba que básicamente, y para quien no conoce, que es difícil que no lo conozcan a Diego, pero bueno, hace referencia a muchos hechos históricos, ¿no? Pero ¿qué entiende que es el rubro más gustoso por los uruguayos? La historia. No solo los uruguayos, en Argentina. La novela, yo hablaba que fueron en su momento, fue una editorial con la que yo trabajé, el Ateneo, Gran Splendid, que allí publiqué la biografía de China Zorrilla hace ya muchos años.
y hablaba con una editora chilena, Enríquez, quizás la conociste, que era chilena pero vivía hace muchos años en Argentina, y ella me explicaba que el fenómeno es internacional o mundial. Por lo pronto en Argentina, Uruguay, Colombia y México, los libros que más se venden o que la gente pide son los libros que tienen bueno, o personajes históricos o hechos históricos, y muy atrás la novela, salvo esos novelistas bueno, de gran fama, claro, sí. García Márquez, o los Stephen King, que vienen de lejos, sí. Claro, Ken Follett, claro. Bueno, Ken Follett maneja el tema historia también, ¿no? Bueno, sin duda, un García Márquez, un Padura, pero después, por lejos, algunos dicen la novela histórica, otros las crónicas noveladas, otros libros periodísticos. Es lo que entiendo yo que es la gente más demanda. Álvaro como librero lo puede confirmar o no. Pero justo hoy andaba de recorridos. A mí me gusta ir mucho a las librerías, porque no solo fiscalizo a ver si tienen mis libros, cosa que en la editorial lo saben, sino porque converso con los libreros, de muchos de ellos soy amigo, y es tomar un poco la temperatura al mercado. Y me decía que por estos días, ya hace un mes largo, 2 meses, los libros que se están vendiendo de autores nacionales son casi exclusivamente los que tienen la temática electoral, ¿no? Y bueno, y hay 3 o 4 títulos recientes que son los que están encabezando, que es lógico y natural, ¿no? Sí. Y bueno, y algún libro de autor extranjero, pero fundamentalmente ni de aquí a noviembre esperan que ese material siga circulando. Es el que la gente está pidiendo, ¿no? Comprando. Allí, para finalizar, Álvaro, en lo que es la cadena, ¿no? Para hablar un poco del trabajo que se derrama, ¿no? Bueno, autores, distribuidores, editoriales, allí que se puede mencionar. Correctores. Correctores, en términos de todos esos roles, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Porque de repente... Sí, el detrás de escena, ¿no? Sí. Toda la gente que trabaja, hay mucha gente que trabaja alrededor del libro. Nosotros vemos la cara visible. La cara visible es la librería. La cara visible es la librería, pero por atrás de la librería está el distribuidor, está el editor, y dentro de la edición hay una cantidad enorme de gente que trabaja. Los correctores, los diseñadores gráficos. Los diseñadores gráficos son claves. Cuando hablas de un libro objeto, los libros de Diego se usan mucho para regalar también, ¿no? Como el libro en general, que el libro sigue siendo un instrumento de regalo súper interesante. Pero están esos objetos que son más de regalo que otros, que son esos libros, el término anglo es el coffee table book, que lo ponen arriba de la mesita de café, claro. Que son esos libros lindos de arte, de pintura. Bueno, todo ese trabajo para que ese libro sea un objeto interesante lo hace el diseñador gráfico. Las imprentas, hay un mundo allí que no se ve. El trabajo de las imprentas, de los ilustradores, de los fotógrafos, es enorme la cantidad de gente. Los tapistas, ¿no? Que es una especialidad dentro del diseño, ¿no? El que hace la tapa, ¿no? Perfecto, sí, porque está el diseñador gráfico que diseña el interior y está el que se especializa en la carátula, en la tapa. No, es un mundo enorme, gigantesco, de gente que ya te digo, no la tenemos cuantificada, pero es muchísima la gente que está atrás del libro. Por eso es una cosa muy importante que la gente lo sepa, porque en algún momento, no hace tanto tiempo, hubo algunos amagues a nivel parlamentario de querer abrir las compuertas y dar rienda suelta a las fotocopias y bueno, y tirar por la borda una ley de derechos de autor que en el Uruguay fue pionera en América del Sur, ¿no? La ley nuestra del 38 es, creo que tiene 2 años antes había sido sancionada en Argentina, ¿no? Y esa es la ley que rige hoy en día, ¿no? De ver el trabajo de uno como un trabajo,
¿no? Y no como un hobby o como un juego o un placer. No solamente del autor, ¿no? Sino sí, claro, de toda esa cadena. gente. Claro, eso que hacía mención Diego es muy importante. En un momento hubo así una cosa, copia libre, la copia libre, la copia libre restringida, que se pudiera hacer la copia de un ejemplar y ese ejemplar después lo copia otro, lo copia otro, lo copia otro. No hay límites ahí. Entonces claro. ese límite es muy confuso, claro, muy difuso. Y también se supo después que detrás de esa senadora que promovía eso, también había un grupo económico norteamericano muy importante, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando se habla tan ligeramente de los derechos de autor. Hay una ley y como toda ley debe ser respetada y bueno, y cumplida con todos sus procesos, porque además de los autores están los libreros, están las editoriales, están toda la cadena. Hay una industria claro. que esos amagues que hubo en el Parlamento, creo que no se iba a respetar esa industria. Bien, bueno. Que va a desaparecer. Sí. Bueno, felizmente no llegó a puerto. Gracias a un periodista. Gracias a un periodista, y quiero reconocerlo porque además es colega, no solo como periodista, sino como escritor, que fue Leonardo Abercon. Bien, ¿no? Leo, un gran compañero de equipo. Un par de artículos demostró en qué consistía esa maniobra, ¿no? Un periodista y un gran autor también. Sí, de por libros. supuesto, por supuesto. Le mandamos un saludo también. Y bueno, y a ustedes agradecerles la presencia en el programa. ¿Terminó? Ya terminó, yo me quedaría horas, si quieren nos quedamos después de cámara hablando, que para mí es un gusto. Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Diego Fischer, que es autor, es periodista, y les agradezco a los dos haber estado aquí. Un placer, los convoco en otra oportunidad porque para mí es un placer. Muchas gracias. Gracias. Uruguay es el país que junto con Argentina tiene la mayor cantidad de lectores per cápita de América Latina. Y Montevideo tiene la misma cantidad de librerías que en París. Así se puede ilustrar con estos datos cómo la lectura, la industria de los libros, tiene una incidencia muy importante en nuestro mercado, a pesar de ser un mercado chico, y que se apuesta a que cada vez más los autores nacionales puedan desembarcar en otros países y llevar sus obras de alguna forma a ser productos de exportación. Estos temas, entre otros, hablamos hoy de la industria del libro en nuestro país. Los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.